Vamos a ir a la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. El tema no es con el arma de otro, es con tu propia arma. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios nos da la victoria con nuestras propias armas y no con las armas de otros? Dice la palabra, se levantó David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla. ¿Estamos todos aquí? Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a frente. ¿Están allí, cierto? Bueno, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en su mano, en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las dos filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido de él delante? Él se adelanta para provocar a Israel, y al que venciere al rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán con el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que vence. Amén. Hasta aquí. David era un chico, un adolescente. David había sido escogido por Dios desde el vientre, porque Dios no escoge a nadie cuando ya está grande. Dios no hace eso. Dios escoge a sus hijos, a sus siervos y a las personas, a todos, nos llama desde antes. Por eso a Jeremías le dice, si me regala, pastor, porfa, esta luz, esta que está aquí. Si Dios nos escoge, y por eso le dijo a Jeremías: antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras ya te había santificado y te puse por profeta. Eso se lo dijo Dios a Jeremías, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos al caso de David, David es el dulce cantor de Israel, se le llama en estos textos, en el Antiguo Testamento, es el dulce cantor de Israel, el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Porque David tenía unas especificaciones muy distintas a las que los hombres muchos tenían en ese entonces. Pero entonces David, que era el que cuidaba las ovejas de su padre, Dios lo llamó para que hiciese una gran labor en Israel, y era ser el segundo rey de Israel. Israel tuvo ¿cuántos reyes? Israel tuvo 3 reyes, hasta Saúl, David y Salomón. Pero ya en Salomón, después de David, se dividió el reino, quedó en el reino del norte y el reino de Jerusalén, de Judá. Y estos dos reyes estos dos reyes que fueron Saúl y David, les tocó guerrearla duro contra los adversarios. Y en este caso, Saúl está en su trono sentado, y mientras el pueblo está con el ejército contrario para salir a la batalla, David lo envía a su padre a dejarle alimento a sus hermanos. Y cuando le envía a dejarle alimento a sus hermanos,
Este llega y encuentra exactamente la pelea. Se encuentra específicamente en el momento donde se van a levantar ejército contra ejército para pelear la batalla. Y cuando David llega, dice que se puso, dice el texto, que se puso ejército frente a ejército. ¿Y David qué hizo? Dejó lo que llevaba con el que cuidaba el bagaje y corrió hacia el ejército también. Eso es tener alma de luchador. Amén. Es tener alma de luchador. Y David, cuando llega, se para y empieza a mirar lo que ese filisteo a escuchar lo que ese filisteo está diciendo contra el Dios de Israel. David dijo: ¿quién hará al que venciere? ¿Cierto? Él lo pregunta. Pero cuando David pregunta, David tenía su confianza puesta en que Dios iba a hacer que ese filisteo, o que ese hombre que era gigante, iba a caer, porque él tenía la fe en el Dios de su padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob, que iba a derrotar todo lo que se enfrentara en contra de ellos. David no solamente guardaba el concepto de Dios, David guardaba lo que Dios había hecho durante tiempos atrás. Porque no se puede tener un conocimiento. Recordemos que la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, nos enseña lo que Dios vivió con su pueblo en el desierto y las maravillas que hizo en Egipto y lo que fue haciendo. Y eso se dice que tenía que enseñarse de generaciones en generaciones. Desafortunadamente, después de Josué no se levantó otro líder, porque Josué no preparó líderes. Josué, incluso en el capítulo 24 podemos ver cuando él les dice: ustedes elijan a qué Dios van a servir, pero mi casa y yo vamos a servir a Dios. Él no les dijo: es que aquí se va a hacer así porque Dios lo manda. No, él les puso lo que ustedes quieran. Y por eso vemos que después de Josué no se levantó ningún otro líder, sino que ya Dios trabajaba por medio de los jueces. Y llegó Samuel, que fue el sacerdote, profeta y juez de Israel, y ungió a estos dos reyes. Y llega cuando Samuel llega a David, unge a David. Pero David nunca pensó que él iba a ser el rey como tal. Él tampoco pensó que iba a destruir un gigante. Dios lo preparó con peleas, con animales, con osos, cuidando las ovejas de su padre. Porque ¿quién se imaginará que un simple cuidador de ovejas iba a terminar matando un gigante de casi 3 metros de altura? Nadie. Una persona que cuida ovejas es una persona que usted le va a decir: no hace trabajo pesado. Si llega el oso, si llega el león, sale corriendo y deja las ovejas porque cuida su vida. Uno puede pensar muchas cosas, pero David era el que se enfrentaba con el oso, era el que se enfrentaba con lo que hubiese llegado a destruir su rebaño, porque Dios tenía la facultad de darle la fuerza a David para que venciera. Dios tenía ese poder en David y Dios lo había escogido. Aún nosotros no sabemos por qué nos pasan cosas desde pequeños, y esas cosas van van dirigidas al propósito que Dios tiene con cada persona. No es cosa por casualidad. Nada pasa en nuestra vida por casualidad. Nada pasa en nosotros por casualidad. Todo lo que pasa es porque hay un propósito, y ese propósito, si es bueno lo que nos pasó, es porque el propósito de Dios está encaminado en eso que nos está pasando, y si es malo lo que nos ocurrió, es porque también el propósito de Dios está queriendo ser estorbado por el adversario. Y David llega y se enfrenta con esos hombres y esas mujeres que están en la batalla, y los mira y dicen: es que aquí hay un gigante, y todos salían a correr. Y David, ¿qué hacía? David se quedó mirando y dijo: bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer para que qué harán al que destruya a ese gigante? Y el mismo Goliat le dice: si ustedes me vencen, pues entonces seremos sus esclavos, sus siervos. Pero si nosotros los vencemos, serán ustedes nuestros esclavos. Todos con miedo. A veces en la iglesia pasa eso, que hay uno solo que está dispuesto a pararse en la brecha, a pelear la buena batalla de la fe,
mientras los otros están luchando en su casa con miedo, con ese, se quieren levantar, pero cuando sienten el escalofrío en la piel, vuelven, ya dejaron de orar, ya no vuelven a buscar la presencia de Dios porque sintieron que se les erizó la piel. No, hay que seguir en orden de batalla, hay que seguir en orden de guerra, porque nosotros una vez conocimos de Jesucristo, usted ya no vino a ser amigo de Satanás, usted se convirtió en objetivo militar espiritual del diablo. Usted es un objetivo militar espiritual del diablo. ¿Y por qué? Porque usted vino a buscar a Jesucristo. El Satanás dice, es uno que se me está escapando. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a buscar la forma de hacerlo caer, de darle miedo. Por eso cuando usted empieza a orar los primeros meses, que empieza a buscar de la presencia de Dios, la piel se le eriza, se le crece la cabeza, como decimos nosotros. Empieza usted y ese temor, ya empieza el miedo. No voy a orar, no voy a buscar, no voy a hacer nada para Dios, porque si yo me meto con Dios, empiezo a tener problemas. Si me meto con Dios, empiezo a tener angustias. Si me meto con Dios, me hace falta la comida, y empiezan a tener todas esas cosas, y la gente dice, por culpa de meterme con Dios, pero la verdad es que no sabe que está un objetivo en contra de él en un mundo espiritual el cual no estamos mirando. Y David se paró enfrente y dijo, ¿qué hay que hacer? Y le respondieron lo mismo: eximirán de impuestos, el rey hará esto y esto y esto con el que lo venciere. Y David se levantó en orden de batalla. Ahora, ¿con qué lo venció David? Cuando David llega ante el rey Saúl y le dice al rey, yo voy a pelear, el rey lo mira como quien dice, usted. Un muchacho de aproximadamente 16, 17 años, o sea, ¿con qué fuerza? Si los que están en la pelea le huyen a ese gigante, ahora este muchacho que ni siquiera nunca se ha puesto un casco, nunca se ha puesto una armadura, jamás ha cargado una espada. Pero diga ahí donde está usted, es con mi arma que voy a vencer al enemigo. Dígalo, es con mi arma que voy a vencer al enemigo. Es su arma. Usted no va a vencer a su adversario con el arma de ninguno de nosotros. Usted va a vencer a su enemigo con su propia arma. Un filósofo dice que la única forma de vencer el miedo es enfrentándolo. Si yo no enfrento el miedo, nunca lo voy a vencer. Y a veces los hijos de Dios nos dejamos vencer por el miedo, pero nosotros tenemos que enfrentar el miedo. Si yo oro y se me eriza la piel porque estoy orando, pues sigo orando, porque en cualquier momento bajará el ejército celestial y defenderá mi causa. En el mundo espiritual opera de tal forma que la gente no entiende sino por sentimientos, porque el cuerpo, a pesar de todas las dificultades que nosotros tengamos, el cuerpo es un sensor ante el mundo espiritual. Usted está en un lugar y hay una energía mala, usted siente la energía, y si hay una energía buena, usted siente la energía. Cuando está la presencia de Dios en un lugar, usted siente la presencia de Dios. Pero cuando está el diablo, también siente la presencia del diablo. El cuerpo es un sensor. Se le eriza la piel. Dice, ay, mira que se le puso la piel de gallina, y usted no sabe en el momento por qué se le puso nomás el brazo. Porque nuestro cuerpo reacciona al mundo espiritual. Y los hijos de Dios nos dejamos vencer por el miedo. El miedo. Yo he visto cristianos que no son capaces de levantar una oración, porque dicen, yo empiezo a orar y si me levanto a las 2, 3 de la mañana a orar, yo siento que me golpean la pared, siento que me mueven la cama, siento que me hacen unas cosas. Eso tiene que pasar porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león rugiente, escuchaba en estos días un mensaje, que cuando el león ruge no es porque va a cazar, es porque quiere atemorizar. Porque cuando el león, el felino, el tigre, todos esos animales cuando van a cazar, ¿cómo van? Sigilosamente. Mire a un gato en su casa, cuando va a coger un animal, una paloma, cualquier cosa. El gato hace, no, el gato va en silencio. El león cuando va a cazar, va en silencio.
y anda como león rugiente buscando a quien devorar, atemorizando, porque dicen que se escucha a kilómetros de distancia el rugido de un león. Asusta. Y así hace el enemigo. El enemigo, cuando ve a los hijos de Dios que están queriendo levantarse, ¿qué dice? Empieza a asustarlos, a golpearles una cosa, a moverles otra. Y es cuando usted tiene que empezar, no a mirar como esos algunos cristianos que andan mirando demonios por todas partes. No, hay que ser equilibrado también. Pero si usted está orando y se le pasa una cosa, siga orando. Si está buscando la presencia de Dios y siente que se le eriza la piel, siga orando. Porque cuando usted empieza a buscar más de la presencia de Dios, el enemigo, el mundo espiritual al contrario al de Dios, se va a levantar. El reino de las tinieblas se va a levantar. No vamos a estar quietos. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearlos como a trigo. O sea que por nosotros se libra una batalla espiritual fuerte. Nosotros aquí estamos y nosotros no vemos nada. Pero cuando Dios se manifiesta, se miran las cosas en las personas. Hay gente, usted va en la calle y no sabe quién tiene un espíritu si no tiene discernimiento, quién tiene algo bueno, quién no. Pero cuando usted ya tiene el discernimiento activo, usted dice, esa persona tiene algo de parte de Dios o tiene algo de parte de las tinieblas. Porque eso nos ayuda el discernimiento a discernir qué es lo bueno y qué hay malo en la gente. Y la iglesia, cuando sentimos esto, no somos como David que nos paramos en orden de batalla, sino que como que, ay, me da miedo y voy retrocediendo. No, los hijos de Dios nacimos para ser más que vencedores, porque el enemigo, aunque tenga poder, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Cristo lo venció allá en la muerte, y dice la escritura en Pedro que descendió a lo más profundo y quitó las llaves y ya se la entregó a la iglesia. Puso a la iglesia por cabeza sobre todas las cosas. Y la iglesia no es esto, no es el templo. Esto es una casa de barro que en cualquier momento toca demolerla y construir una carretera, lo que sea que el gobierno quiera construir, si el dueño como lo quieran dejar o los hijos del dueño, pero las cosas son como son. El mundo espiritual opera conforme a lo que yo hable en el mundo natural. A veces nosotros nos atamos. Cuando nosotros tenemos miedo, Satanás lo sabe. Un perro, uno va pasando junto a un perro y si usted tiene miedo, el perro lo reconoce. Y hasta lo muerde más rápido para que deje el miedo. ¿Sí? Y mire lo que pasa, David se deja todo lo suyo y sale a Londres de batalla. Y mire lo que dice Eliab cuando ve a David, le dice, yo sé que has venido aquí para pelear, porque conozco tu osadía. El mismo hermano de David conocía la osadía que tenía David, conocía lo berraco que era David. Y los hijos del mundo tienen que conocer lo berraco que somos nosotros en Cristo Jesús, porque no somos tristes, no somos angustiados, somos alegres, gozosos, contentos, porque los hijos de Dios no podemos andar con la cabeza agachada, sino con la frente en alto, diciendo, el mundo tiene que conocer al Dios al que yo sirvo. Pero nosotros hemos dejado morir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y David se levanta y cuando Eliab, el hermano de David, empieza a mirar a David, lo regaña, porque David era el menor. David era el más pequeño. Y cuando llevan a David a Saúl, en el verso 33, mire lo que pasa. Dijo Saúl a David, versículo 33, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Es experto. Tú apenas eres un chamo, un chico, un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David le dice, mire con la grandiosa idea con la que le sale David, y le dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí
y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, fuese tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo miro aquí algo de lógico. Si usted está en un ejército y llega una persona y le dice, le dice, es que yo era pastor de ovejas, y le echa todo ese cuento, ¿usted se lo cree? Que mataba a un oso y le cogía el hocico al oso y se lo despedazaba, ¿usted se lo cree? Nos creemos porque está aquí en el gesto, porque David mató el gigante. Ya conocemos la historia. Pero realmente a mí que me vengan con ese cuento, no, por en serio. Busque a quien cuénteme una de Jackie Chan, porque la de Bruce Lee no se la creo. Sí, uno no se la va a creer. Es que yo salía corriendo contra un cuadrúpedo, lo agarraba, le arrancaba la quijada y lo mataba. Oiga, qué historia tiene la vida, ¿verdad? ¿Cierto? Ni siquiera con una lanza lo chuzaba, ni siquiera le cogía la espada, iba y le cortaba el cuello, no, nada de eso. Corría, le arrancaba la quijada y lo mataba. Una historia que solamente David se la quilla. Pero lo que le da la veracidad del poder de que David iba a destruir ese filisteo es cuando dice en el 36, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios. Allí estaba puesta la confianza. No era en la fuerza, era en el Dios viviente. Porque por eso él sabía que Dios se lo iba a entregar en su mano para vencerlo, para destruirlo. Porque cuando usted hace las cosas, no es en mi fuerza. Zacarías dice, no es con ejércitos ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Usted no puede lograr cosas, pero en el nombre de Jesús usted puede lograr demasiadas cosas. Usted puede lograrlo todo. Nosotros no podemos ser sanos con la medicina, pero en el nombre de Jesús somos sanos. La medicina le dice a usted, qué pena, ya no podemos hacer nada, ore. El médico dice, solo Dios lo puede hacer, solo Dios lo puede levantar. Estos días me contaba mi barbero, cuando estaba en el corte de cabello, me contó una historia que yo dije, wow, estuvo tanto tiempo en coma y le dijo a la mamá, solo un milagro lo puede salvar, como dice una canción. ¿Y qué pasó con ese milagro? Cuando ya le iban a desconectar, él vuelve. Ya estando 1 mes, 2 meses que estuvo en coma. Y cuando ya lo iban a desconectar, ese domingo, dice él, ya estaban preparando todo, ya estaban sacando todo, ya estaban quitándole todo, ya estaban listos para mandarlo a conocer a San Pedro. Ya estaban, mejor dicho, estaban haciendo las cosas para que él ya dejara el plano terrenal. Él dice que escuchaba todo. Llegó un tiempo en el que no escuchaba nada, que fue cuando se murió, porque estuvo muerto, y resucitó. Estuvo muerto, dice, me desprendí, no escuchaba más nada durante un tiempo, y hasta que me sentí que cuando regresé me estaban reanimando. Y él dice que seguía en coma, entonces tenía 15, 16 años, era un adolescente, y cuando empezó a ver su historia, dice que ya estaba para desconectarse, y él abrió los ojos, y dice que veía borroso. Yo le dije, eso es cierto, que cuando la gente se levanta ve borroso. Me dijo, sí, así como lo pasan en las novelas, las películas, que la gente ve borroso y después va aclarando la vista, igualito me dijo. Y yo, como estaba allí, empecé a golpear, no me movía, decía, no podía mover nada, todo su cuerpo estaba muerto. El médico, ¿qué le dijo a la mamá? Le dijo, solamente un milagro lo puede levantar. Y si se levanta, queda un vegetal. Lo que la ciencia no puede hacer, Dios sí lo puede hacer.
Usted y yo debemos creer que nuestro Dios no se quedó colgado en el madero. Nuestro Dios se bajó del madero y está sentado a la diestra del Padre. Jesucristo puede hacer cosas sorprendentes con nosotros. Dios no está muerto, Dios está vivo. Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso David confió en Dios y quien mató a Goliat no fue David. Dios le ayudó para que le cortara la cabeza. Pero David se enfrenta y dice que hería. Pero cuando él dice, él vino ¿a qué? A levantarse contra los escuadrones del Dios vivo. Cuando usted está en su casa y el enemigo se levanta contra usted, no se levanta contra usted si usted es un hombre o mujer de Dios. Se levanta contra lo que hay en usted. A Satanás no le interesa a usted, le interesa lo que Dios ha puesto en usted. Por eso quiere destruirlo, por eso quiere matarlo, por eso quiere acabarlo. Pero tenemos a Jesucristo que vino a darnos vida y vida en abundancia y nos ha puesto fuerza, ejército celestial a nuestro favor para que peleen la buena batalla. No hay quien se levante contra los hijos de Dios. Y mire lo que dice David en el 37. Añade diciendo David: el Señor me ha librado, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: ve y el Señor esté contigo. Esa respuesta fue tan fuerte, tan gloriosa la respuesta de Saúl. Pues vaya, si se muere, uno muere. ¿Cierto? Se muere, no. Él mismo decidió ir. Saúl escuchó la película de David completa. ¿Cuánta gente no ha escuchado su historia, sus hazañas, sus alcances, lo que Dios le ha permitido vivir en el mundo espiritual a usted y la gente no le cree? Y para que pase el paso y para sacarlo del paso, del momento, le dice: eso está bien. Y usted contento contando lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios ha logrado y lo que Dios, como de Dios me llevó a hacer tal cosa y viví tales cosas y vi esto, aquello. Eso está bien. Sí nos pasa. Porque aún estando en el mundo espiritual, en la iglesia, hay gente que jamás en su vida ha tenido una breve experiencia con Dios. Solamente está sentado porque alguien se lo predicó y le gustó, habló bonito y todo eso, pero no es porque se habla bonito lo que lo hace sostener a usted en la presencia de Dios. Lo que lo hace sostener a usted es la experiencia que usted y yo tengamos con Jesucristo. Esa experiencia que usted tiene, lo que usted va a hablar de Dios es por lo que usted ha vivido con Él, más no porque se lo predicaron. Y hay gente que está predicando de Dios sin tener experiencia con el Señor. Hay gente que está andando, caminando, evangelizando, y eso está bien, pero no tienen una experiencia. Solamente dicen: me gustó. Y por eso usted ve que satanizan, echan todo lo espiritual. Y Satanás sí es real, pero Dios no. Y entonces, ¿cómo le están sirviendo a Dios? Y David, entusiasmado, contándole todo su historial a Saúl. Y Saúl le dijo: vaya, y que el Señor esté con usted. Tenía tanta fe en David. Lo único que faltó fue ponerle signos de exclamación para saber que era una alegoría. Sí, y le dijo: ve, el Señor esté contigo. Pero mira lo que dice, que aquí es donde nos vamos a centrar. No es con el arma de otro, es con mi arma. Y David Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza y ciñó a David con su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas.
Saúl le pasa todo su armamento. Vaya, dice, como usted va a ir, entonces póngase. El cuerpo seguramente era diferente. El peso que David tenía en el armamento para Saúl ya era normal, el adecuado, pero para David no. Porque primero, si era un muchacho, el arma todo era más pesado, y Saúl era un hombre. No un muchacho tampoco, Saúl ya era un hombre. Y cuando David echó a andar con el arma de otro, con el armamento de otro, con el uniforme de otro, no funcionó, porque la victoria Dios no te la iba a dar con el uniforme de otro, Dios le iba a dar con sus propias armas. A veces usted y yo pensamos que Dios nos va a dar la victoria cuando el hermano nos ayuda a interceder. No, es con nuestras propias armas. El enemigo nos pone la guerra. Usted le pide a uno, le pide al otro y usted se queda solo. Pero en ese momento donde está solo, es que le dice a Dios: Señor, si eres Dios, ayúdame. Si tú existes, cámbiame. Y empieza a pelear, porque empieza a enfrentar la adversidad, empieza a enfrentar las cosas. Y ahí es que llega Dios y le da la victoria con sus propias armas. Es con sus propias armas que Dios le da la victoria a sus hijos. Queremos ver a Dios moverse con nuestra propia oración, porque yo puedo pedirle oración a todo el mundo aquí y quedarme en mi casa mirando para el techo y con las piernas cruzadas, y mientras los otros están orando, sí puede servir la intercesión, sirve la intercesión, pero sirve más que el que está necesitado lo busque. Sirve más que el que está necesitado entre a su presencia. Eso es mucho más. La intercesión es importante porque nos ayuda a mantenernos. A veces usted quiere desmayar y con la oración de su hermano usted se sostiene. Pero para enfrentar su problema es con su oración, su ayuno, su intercesión, su búsqueda. Si nosotros no oramos, el enemigo dirá: ve, allá está Juan matándose en oración y míralo aquí en la cama acostado, durmiendo. O mirando Netflix, sin hacer payola. ¿Sí ve? En Satanás nos conoce. Pero Jesucristo sabe que ha depositado en nosotros. Y por eso David no mató a Goliat con el arma de Goliat, sino que la mató con sus propias armas. Y cuando dijo David: yo no puedo andar con esto, lo tiró y lo soltó. ¿Y qué hizo? Dice el 40: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, un chavito simpático, como los muchachos hoy, que se maquillan hasta las pestañas. ¿Qué va a hacer para pelear? Como decía un pastor en una prédica, es un chico fresita. Que no tiene idea. Sí. Dice, porque no había necesidad de decir y de hermoso parecer. El escritor dice y de hermoso parecer. O sea que era un fresita. Y él lo tuvo en poco. Y como lo tuvo en poco, dijo: esto que vea lo que me mandan. 2 contra 1. El filisteo con su escudero y David solo. A veces las batallas que te toca enfrentar, te toca enfrentarlas solo. Dios te va a poner solo y buscarás llamar acá y buscarás llamar allá y buscarás llamar allá, y nadie va a ayudarle porque usted está enfrentando sus batallas solo. Ahí hay que echar mano del Todopoderoso para poder enfrentar la adversidad. Se va a encontrar usted en un lugar 3 años, en la soledad, en la angustia, en el hambre, 3 años. Y yo en esos 3 años solo,
Nadie me ayudaba, nadie me estiraba la mano, solamente Dios me dijo allá cuando salí de una parte, me dijo un hermano, venga aquí, organícese por aquí como pueda. Y yo buscaba tirar anzuelo por allá, buscaba anzuelo por acá, tiraba de todo. Y nadie. Y la gente que estaba conmigo, oraban por mí, pero yo estaba solo. Y así pasa con los hijos de Dios. Empezamos a buscar y a buscar y a buscar, y esa batalla, porque tenemos la situación, la prueba, el desierto, como le llaman, y muchos quieren tener una mano amiga que les ayude a levantarse, pero en ese momento no hay quien lo levante, está solito. Y David solo contra dos. Y cogió 5 piedras. 5 piedras. Y con esas 5 piedras derrotó al gigante. Con esas 5 piedras, ni siquiera usó las 5, usó 4. Usó una, le quedaron 4. Una sola piedra fue suficiente para que David destruyera el gigante. Ahora, cuando yo miro la muerte del gigante, es extraña. Porque la piedra, si le cae aquí en medio de la frente, en medio del casco que tenía, ¿hacia dónde va a caer uno? Generalmente cuando la gente se golpea aquí, ¿hacia dónde cae? Si iba con tanta fuerza, usted cae así, cae para atrás. Lo extraño es cómo cae hacia adelante. Como los muñequitos que da vuelta y vuelve y cae para adelante. Puede ser, pero generalmente siempre el cuerpo tiende hacia atrás. Porque al menos hacia adelante, nuestro pie no le deja ir mucho, pero hacia atrás no hay cómo detenerlo. Y David le golpea con la piedra. David solo peleando le golpea. ¿Y cómo cae David ese gigante con una simple roca? Una simple piedra, porque no creo que tampoco sea una piedra muy grande. Porque va a ser difícil meterle a la onda. Es una piedra. Puede ser pequeña o regular, pero no era una piedra muy grande. Porque quien intervino no fue la piedra, fue el ejército. David no estaba mirando, pero Dios estaba peleando. David no lo veía, el ejército no lo veía, pero Dios estaba en la pelea. El ejército de los escuadrones celestiales estaban en la batalla, porque la guerra no era de David, la guerra era contra el ejército de Dios. Por eso David le dijo, el Señor me ha dado fuerza de destruir osos, leones y toda fiera, y no me va a poner a este incircunciso que lo está atacando, que lo está maltratando y que está injuriando del nombre de Dios, pues él también lo pondrá en mi mano. Y David, para concluir, David destruyó al gigante. Una roca sin arma de otro. Con el arma de su adversario le cortó la cabeza. Iglesia, no es con ejército, no es con espada, no es engallada a veces. A veces hay que hacerlo con nuestra propia arma. ¿Y cuál es nuestra arma? Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. David mató a Goliat tirándole una sola roca y después le cortó la cabeza porque quedó inconsciente, pero nosotros tenemos al Dios vivo, al eterno, al Rey de Reyes, al Señor de Señores que pelea por nosotros. Yo no sé si usted ha estado en circunstancias donde no ha visto nada, donde ha estado como David solo, porque todo el ejército le dice, no vas, ese es mayor que vos, pelea más que vos, ese sí es guerrero, vos sos un chico fresita todavía, y ahí vamos a ver cómo te vas a enfrentar.
pero entonces usted queda como en la nada, en el desierto, diciendo, ¿y ahora yo qué voy a hacer? David no le importó si se iba a quedar solo, si iba a tener amigos, si iba a andar con la gente. A David le importaba era que el único que estuviera con él era el Dios de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, que le iba a ayudar a ganar esa victoria. Usted y yo tenemos que enfrentar la adversidad. A veces no tenemos a nadie, pero tenemos a Cristo que nos acompaña, tenemos a Cristo que va con nosotros, tenemos a Cristo que nos ayuda, tenemos a Cristo que nos levanta. Cuando nadie nos quiere ayudar, el Señor extiende su mano misericordiosa y nos ayuda. Así hace Dios. Él extiende su mano y nos ayuda. Y David lo mata. Y fue tanto que dice el versículo 50. Bueno, el 49 dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Dice el 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. No es con mis armas, no es con las armas de otros que vamos a ganar la victoria. No es con la oración de otros que vamos a vencer. Nos sirve la oración de otros. Pero con la que vamos a vencer es con nuestra propia oración. Con nuestras propias armas. Con nuestras propias fuerzas. Coja, necesita oración, hermano. Necesita oración. Apoyo en oración. En mi casa, por ahí dice una pastora de la guerra espiritual que cuando salgan los electrodomésticos también eso es un demonio. Pues pida oración y vayan y oren. A veces hay que vencer al enemigo con nuestras propias armas. Porque mira, una vez fuimos a orar por un pastor. El pastor no levantaba cabeza para nada. El pastor no levantaba, era un pastor que siempre estaba mal, vivía en el desierto, llevaba toda una vida. Pero el pastor tenía una situación de que su debilidad era el alcohol. Y él llegaba tiempos en que, predicaba todo bien, la gloria de Dios, todo chévere. Pero llegaba un momento en que el pastor volvía y caía. Pero ya empezó a despertar, a alejarse de las cosas de Dios, a desprenderse de eso. Y ya era más, se buscaba trabajo porque no tenía trabajo. Porque una de las cosas que le metieron en la cabeza a la iglesia es que no estudiara. Yo creo que la iglesia tiene que profesionalizarse. Tenemos que tener profesionales. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer con la contabilidad? Si no tenemos profesionales en esa área, toca pagarle al inconverso. Teniendo en la iglesia la posibilidad de tener todo. Claro que no estoy diciendo que sea malo pagarle al inconverso, al que no ha sido alcanzado, pero cuánto más los hijos de Dios que se profesionalicen. Y como él no se profesionalizó porque se creció en ese evangelio que Jesucristo ya venía y que no iban a la universidad, entonces estaba allí y no tenía nada, solamente vivía de conciertos y de cosas que hicieran, de festividades que hiciera la alcaldía, actividades. Y ese pastor no levantaba cabeza y estaba allí. Entonces nos llama con un amigo y me dice, necesito que oren por nosotros, por mí. Él vivía con la mamá. Y cuando vamos a orar por él, yo estoy orando. Y pues él nos pide para que oremos porque está pasando una mala racha, no tiene comida, no tiene nada. Y yo empiezo a orar, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, derrama bendición, derrama esto otro. Y Padre, soltamos la palabra y orando nosotros, reprendiendo al diablo y a Dios mismo. Porque cuando yo estoy orando, Señor Padre, en el nombre de Jesús, desatamos bendición en este lugar. Me llega a mí la voz y me dice, no lo voy a bendecir. Yo, Padre, en el nombre de Jesús, reprendo al diablo, bendito Dios. Y
derramo bendición, Señor. Y vuelve y me dice la voz, no lo voy a bendecir. Y yo sigo, pues uno bien terco, porque uno quiere su objetivo. ¿Sí o no? Usted cuando va a usted quiere, usted no va a orar por un enfermo para que se muera, usted va a orar para que se levante. Y Señor Padre, y me dice nuevamente, no lo voy a bendecir. Le dije, Señor Padre, perdónenos porque a veces pedimos cosas que tú no quieres que nosotros. Y me tocó orar allí y pedirle perdón a Dios. 3 veces me lo dijo. No lo voy a bendecir. ¿Por qué? Porque el hermano no había tomado la decisión de soltar lo que lo estaba estorbando para buscar la presencia de Dios. A veces no es con nuestras armas, con las mías que yo voy a liberar al otro, no es con sus propias armas que va a ser libre. Con sus propias armas. Cuando uno está en una consejería, uno a veces, uno en la otra punta está sentada y tiene un demonio, pero uno no lo ha discernido todavía. Pero ese demonio está arraigado. Y el pastor que lleva tantos años en experiencia sabe que la gente va a la consejería y la primera miente. En la primera miente. Y en la segunda también. Ya después, poco a poco, van soltando un poquito de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que el diablo ya no tiene de dónde agarrarse. Y cuando ya quedó el Satanás sin nada de las cosas, entonces ahí se puede entrar a orar por esa persona y el Satanás no tiene de dónde agarrarse. El enemigo que lo tiene, el demonio que lo tiene sujeto, no tiene de dónde agarrarse porque ya soltó todo. Y así pasa. Entonces cuando oramos por él, Dios no lo bendecía hasta que él no soltara. Y yo le dije, hermano, mire, yo no me gusta andar dando falsas esperanzas a nadie, pero si usted se arrepiente y busca de Dios, Dios lo va a bendecir. Si usted lo busca y lo busca de verdad, Dios lo va a bendecir. Porque usted es predicador, usted hace de esto, pero Dios lo va a bendecir cuando usted suelte muchas cosas que no ha contado. A veces no es que vengan y oren, puede venir mucha gente, puede venir Caso Pullman, Guillermo Maldonado, Caso Pullman, puede venir David, el del libro de la visión, el norteamericano, y el Moore, puede venir todos los grandes ayudadores y ponerle mano encima, pero si no es aquí que yo quiero, no pasa nada. Porque como hablamos ayer con los abuelitos, la salvación no depende de Dios, depende de nosotros. Dios ya no las dio. El milagro no depende de Dios, depende de nosotros. Según sea nuestra fe, así serán las cosas que nos sucederán. Y David tenía tanta fe como nosotros tenemos en Dios hoy, que venció la adversidad. Y nosotros vamos a vencer lo que se nos ponga por delante, porque no estamos solos. Cristo va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Vamos a vencer lo que se nos levanta. Si empezamos un tiempo de oración en nuestra casa, vamos a levantar un altar. Al principio que levantamos el altar en mi casa, esos días es con sueño, uno se levanta como que ya no quiere volverse a acostar, y terminando el devocional, uno sale a hacer su tiempo de oración a la madrugada y uno quiere como dormir, sentar y camina para un lado y para el otro, porque el enemigo quiere, la carne no quiere levantarse contra Dios, el enemigo quiere destruirlo. Y después es que usted ya como coge esa fuerza y vuelve. Así tenemos que enfrentarnos, así tenemos que levantar. David venció a Goliat con una piedra. Nosotros lo vencemos con un arma a nuestro adversario, con la oración. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar a Dios. Porque no hay nada que se levante contra los hijos de Dios y no sea derrotado. No hay nada que se levante contra los hijos de Dios y no sea derrotado.